Chen, chen, chen. Chen, chen. Chen, chen, chen. Chen. Cadena de tontos se llama esta canción, de Aretha Franklin. Durante 5 años, cadena de tontos les vinimos diciendo: no voten por la derecha y no le crean a la derecha. Lo único que ellos hacen para sostener el poder es mentir. Y nunca van a gobernar para la gente. Ellos siempre te van a envolver con su pinta extranjera y su hablar de tonto para tontos que dicen pero no dicen nada. Y no hacen nada. Te lo aseguro. Siempre ha sido lo mismo. ¿Cómo están, chiquillas? Aquí estamos para estudiar, aprender, divulgar elementos de la política y de la historia con verdad, porque los tocó y decimos la verdad. Y voy a leer un comentario que reduzco en todas las opiniones de comentarios poco elaboradas respecto a mi posición con Cuba. Y en el video anterior que hice de estar en contra de una posible invasión por parte del Pentágono norteamericano a Cuba. Y este comentario de Alexander fue el que escogí y además voy a responder porque sé de lo que hablo, porque yo hablo de mi experiencia empírica, de la verdadera, de lo que viví y de lo que estoy viviendo. Por eso a mí no me pueden rebatir, porque soy originario, soy el original, no soy el libro, soy el original que lo está contando con su propia voz de esto que les voy a contar. Y leo el comentario de Alexander. El principal bloqueo de Cuba, dice, no es Estados Unidos. Es el propio gobierno cubano. Cuba no está bloqueada en el sentido absoluto del que repite la propaganda. Está embargada por una razón concreta. El régimen expropió empresas y propiedades estadounidenses después de la revolución y jamás pagó compensaciones reales por ellas. Cualquier país reaccionaría frente a eso. Además, si el embargo fuera el único problema, entonces, ¿cómo me explica que Cuba puede comerciar con decenas de países, recibir turistas europeos, inversión extranjera, petróleo venezolano durante años y apoyo económico de distintas potencias? Bueno, el problema de fondo es un sistema que destruyó la producción, castigó la iniciativa privada, centralizó toda la economía y convirtió al Estado en dueño absoluto de la vida de la gente. El gobierno cubano, dice Alexander, necesita culpar elementalmente al bloqueo porque así evita hacerse responsable de las décadas de mala administración, corrupción, persecución política y pobreza. Un país no se hunde solo por sanciones externas, se hunde cuando su propio gobierno asfixia a su población, elimina libertades y convierte la dependencia del Estado en una forma de control social. Eso nos dice Alexander. Pero antes de contestarle, chiquillas, les voy a pedir, cuando hagan un comentario para rebatir, les pido que lo hagan con datos, porque si no, no podemos generar conexión, una conexión adecuada y que se transforme esto en una verborrea de hablar por la oral, que es lo que pasa con Alexander, porque yo no entiendo por qué hay personas que son tan obsecuentes con el imperialismo gringo. No lo puedo entender, Por si acaso esa palabra obsecuente es muy importante que la diga por el significado que tienen sus sinónimos. Porque eso refleja de esas palabras todo lo que quiero decir y lo que le estoy diciendo a Alexander, le voy a decir a Alexander. Obsecuente significa alguien que se comporta en forma excesivamente sumisa, aduladora y complaciente con alguien que tiene poder y autoridad. Y voy a leer algunos de los sinónimos de obsecuente. Significa sumisión, significa que hace lo que quiere el otro sin cuestionar, aunque vaya contra sus propios intereses. Eso es sumisión. Adulación, que significa que está de acuerdo con todo lo que diga o haga el otro. Otros sinónimos de obsecuente: servil, genuflexo, adulador, lamebotas, complaciente. Y me va a creer que yo comparto todo lo que dice el diccionario respecto a su comentario. Pero a su vez no quiero decir que usted sea así. Lo que digo es que su comentario es obsecuente. ¿Por qué eso lo voy a decir? Porque su defensa al imperio gringo no es defensa, es una ofensa. Sí, una ofensa a los que queremos independencia y soberanía patriótica, que es lo que nos cuesta tanto en los países latinoamericanos, en estos países tan pobres. Eso me dice que usted está de acuerdo con las palabras de Laura Richardson, la generala norteamericana para Latinoamérica, que dijo que todos los recursos naturales del cono sur les pertenecen a Estados Unidos y que según
Ellas seguimos siendo el patio trasero de ellos. Así actúa el matón del norte al que usted defiende. Pero además le voy a dar un dato que usted debiera de saber, y no lo puso porque seguramente la comparación le resulta odiosa. Fíjese que Chile nacionalizó el cobre en 1971 con Allende y pagó por esos conceptos de indemnizaciones a Anaconda, que recibió más de 250 millones de dólares de la época, a la Kennecon, que recibió una suma de cercana a 68 millones de dólares. Otras firmas corporaciones como Cerro Corporación, la empresa de telecomunicaciones ITT, también recibieron compensaciones tras acuerdos. Pero, además, el cálculo, cáchese lo que le voy a decir porque esto es importante, la Contraloría General de la República Chilena de la época determinó las ganancias acumuladas por estas empresas desde 1955 eran tan desmedidas que superaban el valor de los activos expropiados. El resultado, el dictamen de la Contraloría en Chile concluyó que Chile no debía pagar nada a las principales mineras y que por el contrario, eran las empresas estadounidenses las que quedaban debiendo dinero al Estado chileno. Entonces usted, respecto a Cuba, que me dice, y yo le digo, desde el triunfo de la Revolución de Estados Unidos no permite la entrada de barcos, bloqueando el paso a barcos de otros países para descarga y carga de mercancías en puertos cubanos. Pero aún más le comento, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este jueves, en mayo, recién pasado, un revés a 4 operadores de cruceros estadounidenses, donde la Corte norteamericana impugnan sentencias por un valor total de 440 millones de dólares tras haber sido acusados de utilizar ilegalmente muelles en Cuba que fueron expropiados en 1959 por el gobierno de Fidel Castro. Esto fue publicado el 21 de mayo recién pasado, pero además 165 naciones de todo el mundo condenaron el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Entonces usted sigue equivocado y siempre lo ha estado, por esa obsecuencia que le comento y ser contumaz que ha vivido toda su vida errado y contumaz por las mentiras cognitivas que ha impuesto el sistema de noticias y cadenas de televisión en Chile interesados y financiados por el mundo otanocionista. Pero ¿sabe dónde más me dolió? Más que lo que me mata, es la crueldad de sus palabras, porque en sus palabras no hay nada que lamente la situación o de condena a lo que el imperialismo ha hecho durante toda su historia en contra de los países del mundo, invadiendo y apropiándose de las riquezas naturales, que es el elemento más importante para la subsistencia del mundo en el mundo capitalista, producto de la venta. Y ellos se apropian del petróleo en Venezuela, de México usurparon sus territorios y miles de cosas, intervenciones con golpes de Estado en Guatemala, República Dominicana, Panamá, invadió Afganistán, Irak y ahora Irán. Y todos lo justifican con que ellos son el paladín de la tierra, del mundo, de la historia, y son racistas, rubios, ojos azules, y que los que son diferentes de ellos deben ser sus esclavos y sus lacayos. Entonces descubren en sus palabras una mala actitud, que justifica la barbarie por más de 60 años que Estados Unidos ha hecho en Cuba. Como que usted quisiera que pasara y espera tendenciosamente a que suceda ese tan añorado bombardeo, invasión o golpe de Estado a Cuba. Y además le gustaría que se acabe ese orgullo y dignidad cubana que usted y los parecidos a usted desean. Son absolutamente obsecuentes, tendenciosas e ignorantes porque prefieren someterse al imperio que levantar las banderas del orgullo, de la lucha, de la independencia, de la soberanía de los patriotas latinoamericanos. Ustedes, para la independencia de Chile, estarían con los realistas, con los ingleses, y estarían con los alemanes, con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y estarían ahora en favor del imperio tano-sionista contra los árabes. Pero además estarían tomando champán con el golpe de Estado que por orden yanqui norteamericana le dio a Chile, al Chile de Allende, y apoyando al asesino traidor y tirano de sus desapariciones y su persecución. Estarían ustedes alabando la política del tirano ladrón narcotraficante, más sanguinario de esa época y que ahora lo es Netanyahu. Lo siento, pero ustedes, Alexander, siempre justificarán al más poderoso, obsecuentemente y de manera contumaz. Que esté muy bien, nos vemos, pásenlo bien, cuídense, chao chiquillas.